Hola, les voy a mostrar algunas pautas para el manejo de archivos de texto plano en Python. Entre estas se va a trabajar cómo crear un archivo de texto plano, cómo leer dicho archivo y cómo escribir sobre el archivo. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un archivo, una carpeta que la llamemos file. Aquí vamos a crear nuestro archivo. Aquí ya está creada la carpeta, acá está. Vamos a trabajarlo con Atom. Me gusta trabajar con Atom. Y vamos a crear dentro de nuestra carpeta un archivo llamado file.py. Lo primero que vamos a utilizar para el manejo de archivos es un método llamado open en Python. Esta función nos va a tomar dos parámetros que serían el nombre del archivo y el modo. Al modo me refiero si el archivo será un archivo de lectura, de escritura, para anexar un archivo, para crearlo. Es decir, me está indicando el modo en el que se abrió el archivo. Quizás anteriormente lo hayan visto con algunas letras que son R, A, W y X. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear un archivo creando una función, vamos a llamarla createFile. Y vamos a crear una variable llamada file. Aquí es donde vamos a utilizar el método que les dije anteriormente, que cabe recordar que para abrir un archivo en Python vamos a utilizar dos argumentos. En este caso sería el nombre del archivo que queremos crear. Podemos poner, no sé, data.txt. Y el modo que va a ser en este caso W. El modo que vamos a poner, pues como dije que va a ser W, sería pues el modo de escritura y sería utilizando para editar y escribir nueva información en el archivo. Y vamos a cerrarlo con file.close. Close en Python es un método para finalizar, para cerrar nuestro archivo que está abierto. Y ya por último vamos a llamar nuestra función. Entonces lo guardamos, vamos a la terminal, aquí ya debe estar, estoy ahí metida, y me debe crear dentro de esta carpeta que creamos file el archivo. Entonces vamos a revisar, aquí ya está. Por ahorita no tenemos nada escrito, pero ya más adelante les voy a mostrar. Bueno, ya lo segundo que vamos a hacer es escribir sobre el archivo creado. Vamos a crear una función llamada writeFile. Entonces, def writeFile. Vamos a crear una variable. Aquí vamos a abrir nuestro archivo. Y vamos a usar el modo A. Acá, como se dijo antes, el modo A sería para anexar o agregar información sobre nuestro archivo. Lo segundo que vamos a hacer es escribir lo que queremos colocar dentro de nuestro archivo. Para eso vamos a usar el método write, que en Python nos va a permitir sobreescribir sobre el archivo. Entonces lo que vamos a colocar acá, por ejemplo, es first line y coloquemos un salto de línea por si queremos colocar más cosas más adelante. Vamos a llamar nuestro método. Bueno, hasta ahora ya tenemos una función que nos permite escribir información sobre un archivo, pero lo que necesitamos es mostrarla, ahora leerla. Entonces, ya teniendo escrito lo que queremos mostrar lo que queremos escribir, sobre nuestro archivo, lo que vamos a hacer ahora es leer nuestro archivo. Para eso vamos a usar dentro de nuestra función que vamos a crear un método llamado readLine,
que nos permite en Python leer una línea completa de archivo. Entonces vamos a crear una función llamada readFile y entonces aquí vamos a colocar una variable que nos abra el archivo. Ya esto no lo tenemos que saber ya de memoria de tanto practicarlo, y vamos a colocar el modo R. En este caso, el modo R nos va a permitir o nos va a indicar más bien que es para leer un archivo. Entonces, ya de ahí vamos a hacer una variable llamada, no sé, content, y acá vamos a usar el método dicho anteriormente, que sería readLine. Entonces, como dije antes, sería un método en Python para leer el archivo. Y ya por último, vamos a cerrar nuestro archivo. Bueno, por último vamos a imprimir lo que vamos a leer en el archivo y vamos a llamarlo ahora acá. Sería file. Bueno, ya con esto nos tendría que mostrar nuestra primera línea. Guardamos y colocamos python file.py. Aquí está nuestra primera línea. Bueno, entonces estas serían las funciones que se utilizarían, las podemos mejorar, pero serían las funciones que se utilizarían para el manejo de archivos. Hay que tener en cuenta que si queremos crear un archivo, entonces lo vamos a crear con esta línea. Aquí colocamos el modo write, que sería sobreescribir el archivo, pero también lo podemos colocar con la X, que sería para crear. En este caso usamos el modo write. Entonces ya teníamos las funciones para escribir datos sobre nuestro archivo y para leerlos. Espero les sirva mucho de ayuda esta parte básica del manejo de archivos.